Muy buenos días, Marvin, Víctor y todas las personas que nos acompañan en esta mañana de martes. Y como bien lo decís, hoy vamos a hablar acerca de la escucha. Dos recordatorios antes de seguir, retomando lo que planteaba Marvin acerca de esas reglas generales que siempre comentamos para que la actividad se desarrolle de la mejor manera posible. Es la primera, recuerden que nada de la información que brindamos acá se puede generalizar. La información la trabajamos con cariño, la trabajamos con compromiso, con mística, pero estamos totalmente conscientes de que no somos los dueños o las dueñas de la verdad absoluta. Toda la información que se plantea acá está sujeta al cuestionamiento y de hecho agradecemos sus cuestionamientos, sus preguntas y sus comentarios que, como bien lo decía Marvin, van a ser leídos después de la primera hora. En la última media hora vamos a hacer esos comentarios. Y además, aunque por una cuestión de lenguaje en muchas ocasiones hablamos de forma generalizada, repito, esta información no se puede generalizar porque siempre encontraremos las excepciones a la regla. Y el otro tema no es precisamente relacionado con las reglas generales de la actividad, pero sí también me parece importante retomarlo, es que también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Instagram. Actualmente las dos redes que están con más movimiento son Facebook y YouTube, y de hecho en YouTube pueden encontrar a partir de esta noche los temas que desarrollamos el día de hoy, por si quieren verlo de nuevo, por si quieren compartirlo con sus familiares, y de hecho les invitamos a darle me gusta, le invitamos a suscribirse y a compartir la información para que podamos seguir creciendo. Además, más adelante, mi compañero Víctor Jiménez va a estar colocando en el chat el enlace que siempre colocamos para el reporte de sintonía. Su reporte de sintonía es muy importante para nosotros y nosotras. ¿Por qué? Bueno, primero, porque nos interesan ustedes y queremos saber a dónde estamos llegando, a quiénes estamos llegando, pero también porque nuestras autoridades requieren saber y que justifiquemos el trabajo que se esté realizando. Entonces, para poder continuar trabajando, desarrollando estos temas y llegando cada día a más personas, necesitamos que nos colaboren con ese reporte. Y sin más por el momento, vamos, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que es el poder de la escucha, el poder de la escucha, un escudo efectivo para el aislamiento. Bueno, ya sabemos que no nos encontramos en el aislamiento tal cual se planteó durante los primeros meses, las primeras semanas, después de que ya se da la alarma de la pandemia, pero aún no podemos cantar victoria y aún no podemos andar por ahí, por la calle, como si nada, sino que recordemos, hay una amenaza que aún está latente y tenemos que evitar salir en la medida de lo posible, salir solamente cuando es estrictamente necesario, y cuando salgamos, por favor, tomemos todas las medidas. Entre ellas, respetemos nuestra burbuja social, que, como ya hemos dicho en otros temas y seguiremos retomando, mi burbuja social son las personas con las que convivo, no mis vecinos, no mis amigos, ni los familiares que tengo 60 o 70 días de no ver. Nada más para tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a hablar acerca de el poder de la escucha. Lo primero es que hablemos sobre comunicación humana. Es importante que hablemos o recordemos qué es la comunicación. Ya en otros momentos, por ejemplo, cuando hemos hablado sobre asertividad o cuando hablamos de otros temas, definimos comunicación. Y usualmente la definición de comunicación nos lleva a entender que hay un elemento muy importante que es un mensaje. La comunicación es el acto de transmisión de un mensaje que usualmente lo transmite una persona emisora. El emisor, la emisora. La persona emisora va a transmitir ese mensaje a otra u otras personas que anteriormente se les llamaba receptores o receptoras, porque su único papel era recibir la información de una manera pasiva, sin un cuestionamiento, simplemente escuchar y obedecer, un poco como el genio de la lámpara. Luego, este concepto fue evolucionando y empezamos a hablar de perceptores, personas que no únicamente escuchan y obedecen, sino que cuando reciben la información, perciben los otros elementos que están en juego. Por ejemplo,
los gestos, el tono, la entonación, el volumen de la voz. Y cuando hablo de los gestos me refiero a los gestos faciales, también a los gestos de la mano e incluso la intencionalidad que puede estar oculta cuando decimos o enviamos un mensaje. Y por eso empezamos a hablar de perceptores o perceptoras. Ya casi retomamos esto. Y además del mensaje, hablábamos del código y el canal compartido. Pero en este cambio de figura de receptor a perceptor entra en juego un elemento esencial, y es que la persona a quien le dirigimos el mensaje o las personas a quienes le dirigimos el mensaje dejaron de ser agentes pasivos y se convirtieron en agentes protagonistas que asumen un rol y participan activamente de la comunicación. Y esa participación inicia desde la escucha, porque en la comunicación no es importante únicamente lo que tenemos para decir. De hecho, se dice por ahí que el mejor comunicador, la mejor comunicadora, no es precisamente quien se expresa mejor, a pesar de que saber expresarse, tener las palabras adecuadas y tener la capacidad de capturar la atención es un privilegio, es un don, es hasta un arte. Se dice que quien mejor comunica o quien mejor se comunica no es esa persona pese a todas las habilidades que pueda poseer, sino quien tiene además la capacidad de saber escuchar. Saber escuchar es un arte e incluso se ha convertido en un superpoder porque facilita la interacción entre las personas, facilita el desarrollo de ideas, facilita el trabajo en equipo, la cooperación, facilita el liderazgo, facilita incluso el éxito. Y por qué no decirlo, aquí yo me atrevo a decirlo, que en algunas ocasiones, si bien la escucha no nos hace felices, el saber escuchar posibilita nuestra felicidad o al menos nuestro bienestar emocional. ¿Que cómo me atrevo a decir eso? ¿Cuántas veces oímos lo que queremos oír? Y en función de ese mensaje que queríamos oír, empiezo a sobrepensar sobre aquello que yo quise o que yo creí oír sin haber realmente escuchado el mensaje o la totalidad del mensaje, y mi estado emocional se ve afectado. Y por ahí recuerdo uno de esos chistes malos de que una contaba en la infancia y que tal vez ni entendía bien, pero no les voy a contar el chiste, la verdad no soy como muy buena en eso, pero sí recuerdo que era un tipo que le tenían un sobrenombre y el sobrenombre creo que era cacho de venado o algo así por el estilo. Y bueno, el asunto es que el tipo, cualquier cosa que le decían, ya me acordé, le decían vaca, ve, no sirvo para esto bien del chiste. Pero bueno, no es que no sirve, es que particularmente el contar chistes no se me da tan bien, pero con los cuentos me va un poquito mejor. El asunto es que el tipo le decían vaca y no importaba lo que le decían, hasta porque le ofrecían queso cuando iba pasando frente a la carnicería, él se ofendía porque creía que todas las personas dijeran lo que le dijeran, le estaban ofendiendo y le estaban diciendo vaca cada vez de que pasaba, cuando en realidad simplemente le ofrecían queso o alguien le dijo amigo o lo que sea y él todo lo intentaba asociar. El asunto es que la escucha, el poder escuchar, como les digo, incluso tiene un impacto en nuestra salud mental, en nuestro equilibrio y en nuestra felicidad. Pero también hay que hacer una diferencia entre oír y escuchar, porque aunque puedan usarse a veces como sinónimos, y en la práctica muchas personas no realicen una distinción entre ambos conceptos, sí que son diferentes. Cuando hablamos de oír, hablamos de una percepción de sonidos, de voces, de palabras, de comentarios, de mensajes, pero una percepción que, uno, no siempre es consciente, no siempre estamos en el aquí y en el ahora cuando estamos en ese proceso de percibir. Y dos, no hay una atención focalizada en aquello que estamos percibiendo. Muy brevemente les voy a pedir que se queden un segundo, bueno, más de un segundo, unos segunditos en silencio ahí donde están ustedes.
Puede ser en su casa, puede ser en su lugar de trabajo y oigan lo que está pasando a su alrededor. Muy probablemente yo les voy a describir lo que puedo oír. Acaba de pasar un carro, se escucha la fuente de agua de mi perrito, a lo lejos se escuchan pasar más carros e incluso creo que en algún lugar está pasando un camión porque hay un sonido de motor más fuerte. Estos sonidos han estado presentes siempre mientras estoy trabajando acá. Probablemente no el mismo carro ni el mismo camión, pero sí sonidos similares, sonidos que están en el ambiente. Quizás alguno o alguna de ustedes escuchó cerca un vendedor ambulante o escuchó la televisión puesta, la televisión de alguien de la familia o la televisión del vecino o está escuchando conversaciones a lo lejos. Y en este caso decimos, más que escucharlas, las está oyendo, porque son sonidos que están ahí, pero a los que no necesariamente les prestamos la atención. Por el contrario, cuando hablamos de escuchar, ahí sí hablamos de un proceso que trasciende la mera percepción superficial de los sonidos. Y en este caso, más bien implica una voluntad, una intención para percibir un sonido en particular o para percibir, entender, procesar, asimilar el mensaje que la otra persona tiene para darnos. Esa es la principal diferencia, como les digo, en el oír es simplemente una percepción superficial, lo que está por ahí. En el momento en el que yo les decía, tratemos de prestar atención unos segundos y yo empecé a hacer el ejercicio de prestar atención, empezamos a escuchar los motores, los carros, la fuente, estos sonidos que como les digo, están acá todo el tiempo, pero que no necesariamente les prestamos la atención. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de escuchar o cuando hablamos de la escucha, sí vamos a hablar de diferentes tipos de escucha y algunos de estos tipos, sobre todo los primeros tipos que ya los vamos a ir desmenuzando, sí tienen una relación más cercana con el proceso de oír porque es una escucha más involuntaria o es una escucha menos consciente. ¿Ok? Pero para poder entender esa diferencia, empezamos por marcar este punto. Oír no es lo mismo que escuchar. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo definimos la escucha? ¿Qué podemos decir acerca de la escucha? ¿Qué es la escucha? Bueno, la escucha tiene que ver con este ejercicio consciente que hacemos para percibir, como les decía antes, los sonidos de nuestro entorno, para percibir los mensajes, pero además poder entenderlos y además poder entender la visión de las otras personas, sus emociones, sus procesos, sus intenciones. Incluso en algunas ocasiones, percibir o conocer la historia que está detrás del otro o de la otra y el por qué le llevaron de alguna manera a este proceso o a este mensaje, a esta opinión, a esta conclusión que acaba de realizar. La escucha entonces es un proceso, como les digo, más consciente. La escucha es el medio de comunicación o es uno de los medios de comunicación que los seres humanos utilizamos como parte de la interacción y en general podríamos definirlo como esta percepción de sonidos de manera atenta y voluntaria. Nuevamente, para retomar esa diferencia, el oír puede ser involuntario y no presta atención a los detalles. El escuchar implica mi voluntad, mi intención. También implica, según el tipo de escucha, concentración e implica que canalice mi atención hacia aquello que quiero escuchar. Y les decía, existen diferentes tipos de escucha. La primera escucha de la que podemos conversar es una escucha más
superficial, si se quiere. Es una escucha que se relaciona mucho con la definición de oír, porque es una escucha sin prestar una atención real, de manera relajada, cuando simplemente buscamos placer, inspiración, entretenimiento o inclusive compañía. Como podemos ver en la foto que está en pantalla, en la diapositiva, en la foto hay una chica con unos audífonos escuchando música, al fondo están las notas musicales y en la cara se ve que está disfrutando la canción. La escucha apreciativa no significa que las personas del todo no presten atención, simplemente que esta atención es relajada. Hay ocasiones en las que de pronto oímos una canción y quizás la hemos oído muchas veces. Y un día decidimos sentarnos a realmente prestarle atención a la letra. Sigue siendo una escucha apreciativa, pero lo hacemos en este caso por placer, por entretenimiento, por disfrutar. En otras ocasiones, como les decía, hasta por compañía, porque encendemos la televisión o encendemos la radio para no sentirnos solos o solas. A muchas personas les pasa mientras están trabajando o cuando realizan los oficios domésticos. Yo no sé cuántos y cuántas de pronto si están barriendo ponen plancha, ponen salsa, ponen merengue y tal vez ni pueden escuchar realmente las canciones que están sonando, pero les gusta la sensación del ritmo, de los sonidos rítmicos, acompasados o incluso alguna que otra letra podrán tararear mientras están realizando las actividades, pero sin ser plenamente conscientes sobre aquella música o aquellos sonidos que está percibiendo. Esta es la escucha apreciativa. Luego tenemos otro tipo de escucha que en quizás algunos o algunas hemos caído en algún momento, o por lo menos si no hemos caído, hemos pensado que otra persona de nuestro entorno tiene este tipo de escucha. Vamos a resumirlo en palabras bien populares. Es la escucha de la gente que siempre logra escuchar lo que quiere escuchar. Y en la imagen lo que tengo es el cerebro de Homero Simpson. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto la serie de los Simpson. Homero, el papá, o Homer, el papá, tiene, no sé si será un déficit atencional, pero junto a otros conflictos ahí en su personalidad y demás. Y el asunto es que a veces cuando le están hablando aparece este monito tocando los platillos en su cerebro y de toda la información que está afuera, él únicamente en su cerebro escucha el monito y alguna que otra palabra y cuando él se retira de esa conversación, esa palabra o esas palabras que escuchó las hila a su antojo. Esta escucha selectiva también va relacionado con el oír y se practica cuando en el momento en el que alguien está hablando, usted elige, quizás no de forma plenamente consciente, insisto, pero usted elige cuál de esa información es importante, a cuál de esa información le presta atención, cuál de esa información retoma y deja el resto de lado. Como les digo, muy probablemente algunos o algunas lo hemos vivido en nuestra realidad y de pronto eso que nos dijeron, nos dijeron algo y tal vez el mensaje era larguísimo, pero nos quedamos con la parte que más nos interesaba, para bien o para mal. O también nos ha pasado con los compañeros o compañeras de trabajo o con personas en la familia, con las amistades, que mandamos un mensaje, una información y la otra parte solamente se queda con aquel punto que le interesó. Pero mira, fulano, sutana, si te estoy diciendo A, B, C, D, ¿por qué te quedas solamente con B? Bueno, porque por las razones que sea, a esa persona lo que le resultó importante, interesante, lo que le hizo clic, lo que generó un movimiento y una respuesta dentro de su cerebro fue B. Y se aferra a B y olvida, elimina, ignora el resto de la información para seleccionar únicamente aquellos puntos que considera que son importantes. De la escucha selectiva
venimos a una que ya es una prima, pero una prima más avanzadilla, la escucha discernitiva. En este caso, la persona no es que ignora el resto del mensaje. En este caso, la persona toma el tiempo para escuchar el mensaje completo. Y esta persona que está escuchando decide ella o decide él qué es lo más importante del mensaje, lo determina y toma esto como lo más relevante, aunque no necesariamente fuese el punto principal. En este caso, se hace más hincapié en el fondo, en lo que yo consideré que era el trasfondo, el punto central del mensaje y no tanto en la forma en que este mensaje se nos expresó, en el que este mensaje se nos transmitió. Vamos a ver. Como vemos en la selectiva y en la discernitiva, podríamos encontrar puntos en común porque al fin de cuentas, ambos casos hablan de cómo de un mensaje completo, y lo visualizo como un mensaje grande, extraemos únicamente 2 o 3 o un solo elemento. La diferencia es que en la selectiva la persona muchas veces ni siquiera escucha el resto del mensaje, literalmente oye únicamente aquello que le interesaba. En la escucha discernitiva, la persona sí oye o presta atención a todo el mensaje, pero aunque lo escucha todo, únicamente toma como más relevantes y se aferra a los elementos que él o ella considera más relevantes. Y en este caso, lo que más importa es el fondo, las ideas del mensaje y no tanto en la forma. Muchas veces en la escucha selectiva sí entra en juego la forma en que se transmite el mensaje. Si la voz, por ejemplo, que estoy escuchando no me logra atraer, bueno, puede que ignore y simplemente vuelva a prestar atención cuando escuche algo que sí me interesa. Comida, ¿qué? ¿Qué estabas diciendo? Videojuegos, oh sí, claro, videojuegos, me interesa, continuemos por ahí. Y la persona tiene la capacidad de abstraerse del resto. Luego tenemos la escucha analítica. Esta escucha o este tipo de escucha ya requiere un esfuerzo y trasciende más allá. Igual que en la anterior, vamos a escuchar la totalidad del mensaje. Pero en este caso, además de el mensaje como algo difuso, vamos a escuchar el orden en el que la información se fue brindando. El sentido que tenía esa información y además haciendo un esfuerzo para separar la emoción, separar la información de las emociones. Y separamos la información de las emociones ajenas y de las emociones propias para poder entender la relación entre las ideas, reflexionando sobre el mensaje. Un ejemplo de esto es cuando estamos tal vez en un equipo de trabajo y hemos tenido algún roce con una persona dentro de nuestro equipo. La escucha analítica es la que, por ejemplo, va a pesar del conflicto a nivel personal y que tiene que ver con nuestras emociones, con el compañero o la compañera, va a escuchar la totalidad del mensaje y va además a prestar atención al orden y al sentido de la información. Y por más que una parte de sí esté pensando, uff, ahí viene otra vez con sus ideas. Uff, no, hombre, lo que tienes ganas de figurar. Ay, no, otra vez quejándose. En lugar de poner estas emociones que estoy sintiendo por el conflicto, hago un esfuerzo, separo la emoción para poder entender las ideas que hay de fondo, la forma en que se relacionan y reflexionar sobre el mensaje. Que si voy
a oponerme a esta idea, no sea por el conflicto que tengo con esta persona, sino porque luego de analizar la información que se suministró, determino que esta idea no era la más adecuada para nuestro equipo. Esto es solamente un ejemplo, pero puede pasar en otras áreas y en otros espacios de nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en el ámbito familiar. Y bueno, a veces en los conflictos dentro del ámbito familiar se dicen cosas que no queremos decir, aunque dicen por ahí que si se dice algo es que sí lo estábamos pensando, tal vez no queríamos decirlo en voz alta. El punto es que tal vez, por ejemplo, y pienso en un conflicto con los chiquitos, con las chiquitas o con las personas adolescentes, y que a veces en medio del enojo, de la molestia, por una cuestión de límites, por una cuestión de un malentendido, se dicen frases como, usted no me quiere, yo no lo quiero. Pensé de pronto en el chiquito enojado, mami no me quiere, mami mala, mami tonta o lo que sea. La escucha analítica es la que se permite escuchar el orden y el sentido de la información que se está brindando para separarla de las emociones y entonces analizar, en esta información, ¿realmente no me quiere? ¿Realmente soy malo, soy mala como papá, como mamá? ¿Cómo estoy haciendo mi trabajo? No, no creo que no sea por esto, pero al separarlo de las emociones me encuentro por ahí una emoción de enojo, de frustración, una emoción quizás hasta de tristeza por un deseo que no se cumplió. Y entonces entiendo que el fondo de ese mensaje no tiene que ver con una idea consciente, sino que tiene que ver más con una emoción que controló a quien estaba emitiendo el mensaje. Como les digo, tiene distintas aplicaciones, familia, trabajo, etcétera, pero tiene que ver con el aprender a entender el mensaje desde las ideas, reflexionando sobre el mismo, pero separándolo de las emociones, porque muchas veces las emociones le dan otros tintes, otros tonos y hasta otro sentido a aquella información o aquel mensaje que estamos tratando de transmitir. Luego tenemos la escucha sintetizada. Esta está muy en boga si nos ponemos a analizarlo. Lo que pasa es que tiene unos nombres particulares. Cuando hablamos de la escucha sintetizada, es una escucha muy particular. Por eso les decía, ya no hablamos de receptores o receptoras como agentes pasivos, hablamos de perceptores y perceptoras, porque son personas o somos personas que a través de la escucha incluso podemos modificar al interlocutor o a la interlocutora. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, esta escucha. La escucha sintetizada es la escucha a través de la cual utilizamos nuestra conversación para obtener información sobre una persona, sobre un proyecto, sobre una idea, pero en la cual lo que yo hago es plantear las preguntas claves para que la otra persona brinde la información que yo requiero. O realizando afirmaciones en las cuales yo interpelo para saber si el mensaje que yo estoy oyendo, que yo estoy escuchando, es la idea que la otra persona me estaba tratando de transmitir. O a partir de mis preguntas, lo que busco es que sea la otra persona quien me proponga sus proyectos, sus planes o incluso me logre hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de sus problemas y demás. En la imagen que tenemos es una niña en un proceso terapéutico con una psicóloga o, bueno, alguna persona profesional en terapia. La escucha sintetizada es muy usual en este tipo de procesos, en procesos como la educación, procesos terapéuticos, procesos de coaching e incluso dentro de los procesos de crianza, este tipo de escucha donde a partir de la información que me brindan, yo logro replantear preguntas y comentarios que direccionen o ayuden a la otra persona a redireccionar, su información, sus intenciones y genero cambios incluso en sus vidas.
estoy aplicando esta forma de escuchar que se orienta a el otro o a la otra con la intención de generar, si fuese posible, un cambio y una mejora. Después, casi llegando al último lugar de los 7 tipos de escucha, tenemos la escucha empática. En este caso, es una escucha que trasciende porque de alguna manera buscamos que nos atraviese el cuerpo aún cuando hablemos del otro o de la otra. Se escucha con la intención o se oye con la intención de comprender los sentimientos de la otra persona. Es una escucha en la cual yo no me posiciono desde el juicio contra el otro o la otra. Es más, no me posiciono desde la otredad. En este caso, yo no pienso en el otro, la otra, como un sujeto extraño, sino que pienso en una persona que es como yo o en alguien que también es un ser humano y que merece que se le escuche, que se le preste atención. Y aunque seamos totalmente diferentes, voy a respetar y a apreciar su punto de vista. Voy a tratar de entender sus emociones y sentimientos y voy a tratar de interpretar el mensaje a través de su mundo, pero sin tratar de vivir la vida por el otro o por la otra. Es decir, puedo ponerme en tus zapatos, puedo entender o puedo tratar de entender tu realidad, puedo tratar de entender lo que te movió a pensar de esa manera o lo que te movió a llegar a esa conclusión, puedo tratar de entender qué es lo que estás sintiendo, percibiendo, qué es lo que te mueve en términos generales, pero sin olvidarme que tratar de ponerme en tus zapatos no significa olvidarme de mi propia existencia, ni significa que un ponerme en tus zapatos equipare mi realidad a la tuya. Un ejemplo de esto y que también va ahorita a ligarse con el siguiente y el último ejemplo de tipo de escucha es como, por ejemplo, algunas veces las personas están contándonos una historia. Y entonces, en ese afán de empatizar con la otra persona, tal vez la otra persona me está hablando de que tiene miedo porque está percibiendo síntomas, cree que está enfermo o enferma de X cosa, lo que sea. Y entonces yo en ese afán de empatizar, opción 1, digo, ay, sí, qué terrible. Yo también he pasado por eso. Yo me acuerdo una vez que yo estaba así como con estornudillos y yo no sabía si era de ahí que ya me había dado el coronavirus. Aprovechando, ¿verdad?, el tema que todavía sigue en boga, y yo no sabía si era por eso, y claro, sí, yo entiendo tu preocupación, y tal vez la otra persona con una angustia real sobre un proceso donde está en estudio, en investigación, y yo con el afán de empatizar lo que hice fue minimizar lo que la otra persona tenía para decir. O me trato de meter tanto en el punto de vista de la otra persona que se me olvida mi realidad y me olvido de vivir mi vida porque estoy viviendo desde la realidad del otro, de la otra. Y a veces gestiono cosas para el otro o para la otra que no son lo que realmente necesita o no son lo que realmente quiere. Pero desde mi visión, yo estoy haciéndolo lo mejor. No. La empatía sí tiene que ver con el tratar, con la intención de comprender los sentimientos y las emociones de las otras personas, con el apreciar su punto de vista y tratar de interpretar el mensaje a través de su mundo, ponerme en sus zapatos, pero sin robarle los zapatos y sin olvidarme de mis propios zapatos. Y eso nos lleva entonces al último tipo de escucha, que es la que es más difícil, porque es la escucha activa. La escucha activa tiene elementos de la escucha empática, tiene elementos de la escucha analítica, incluso tiene elementos de la escucha discernitiva, porque puede tener de todos un poquito.
pero además representa un esfuerzo mental, emocional y en ocasiones hasta física. ¿Por qué? Porque significa escuchar con atención, con total atención y concentración. Esto implica centrar mi energía en las palabras e ideas que la otra persona está tratando de comunicarme. Y digo que implica un esfuerzo hasta físico porque, entre otras cosas, la escucha activa implica que yo, con mi cuerpo, le demuestre a la otra persona que estoy prestando atención a su mensaje, que lo que tiene para decirme es importante. Y por eso en la escucha activa se hace o se habla del esfuerzo hasta de mostrarme siempre frente a la otra persona, verle a los ojos, estar a su altura, no estar jugando con mis manos, tener cuidado porque si mis manos están cruzadas sobre mi cuerpo, estoy enviando un mensaje inconsciente de que no me interesa, de que no quiero hablar, de que estoy enojado o enojada. Lo mismo pasa si cruzo mis pies. Entonces implica prestar atención a lo que mi cuerpo está diciendo sin dejar de prestar atención a lo que vos me estás diciendo. E implica una concentración total en tus palabras. No mientras me estás contando algo, yo estoy pensando en lo que a mí me pasó que es similar. No mientras vos me estás contando algo, yo estoy pensando en qué te voy a contestar. Porque el asunto también, y uno de los problemas que tenemos con la escucha es que realmente no escuchamos, sino que escuchamos para responder. No escuchamos para escuchar, que aunque suene muy sencillo, en la práctica a veces se nos complica. Entonces implica esta atención, este esfuerzo físico, cognitivo, y además no es solamente prestar atención a lo que me estás diciendo, sino que tengo que tratar de entender ese mensaje que me está diciendo y en ese mensaje además percibir, por eso hablamos de que tiene elementos de la empatía o de la escucha empática, tratar de entender o tratar de percibir las emociones, los sentimientos, las motivaciones que hay detrás de eso que me estás contando y en ocasiones hasta de retomar elementos de tu mundo, de tu historia y cómo influyen en que hables, pensés, te expreses de tal o cual manera. Y además, en lo que estoy haciendo ese proceso, tengo que indicarle a la otra persona que le estoy prestando atención, como les decía, con mis gestos, con mi expresión corporal, con la forma en que me dirijo a él o a ella, pero además mediante retroalimentación, mediante preguntas, mediante reafirmaciones que me permitan corroborar si lo que yo estoy entendiendo es lo que vos me estás queriendo decir. Porque recordemos que, lo que yo mencionaba antes, una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la otra persona cree escuchar o quiere escuchar. Por ahí se habla de que hay diferentes verdades. Mi verdad, tu verdad, está lo que yo quiero decir, lo que termino diciendo, lo que creí que dije, lo que vos querías escuchar, lo que creíste escuchar, lo que escuchaste realmente, y en todo ese montón de diferencias muchas veces se nos pierde el mensaje. La escucha activa busca que a partir de este ejercicio donde yo interrogo, donde yo interpelo, corrobore si la otra persona está en mi sintonía o por el contrario, si yo estoy en sintonía con la otra persona y estoy teniendo claridad en el mensaje que me está tratando de decir. Un ejemplo, no sé, está alguien en casa, pensemos en la persona sin asumir roles. Pensemos en la persona que siempre limpia, que siempre sacude y un día se cansa y empieza a decir, es que es una barbaridad. Vamos a plantear el mensaje de una forma negativa, pero bueno, es que es una barbaridad. Seguro piensan que yo soy sirviente, sirvienta en esta casa porque nadie ayuda, porque nadie hace las cosas. Y muchas veces ignoramos el mensaje porque decimos, uy, qué cansado, ya está peleando otra vez.
Desde la escucha activa es prestar atención, concentrarnos. Bueno, ok, por un lado, la forma en la que se está manifestando habla de enojo, de molestia, de frustración, quizás de tristeza, quizás hasta de dolor, quizás hasta se ofendió. Prestemos un poco más de atención. Y en lo que está terminando de decir el mensaje la otra persona, podemos plantear algo. ¿Cómo? Lo que me estás diciendo es que te sentís cansada o cansado y quisieras que las otras personas de la casa participáramos activamente con las labores. Sí, es eso lo que yo quería decir. No, es que ustedes todo lo malinterpretan. Ok, volvemos a hacer el ejercicio, escuchamos, procesamos. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Lo que estás queriendo decir es que aunque te guste realizar estas labores, te gustaría que se te reconociera porque es un esfuerzo y es un trabajo importante que no siempre se reconoce, pero que es necesario y que vos estás haciendo con amor y que además estás haciendo bien, ¿te gustaría que fuese más el reconocimiento? No, es que tal vez no es tanto eso que lo reconozcan, pero a veces uno siente que nadie ve. Ah, ok. Empezamos a ir lanzando preguntas, reafirmaciones que nos permitan entender este mensaje para que la otra persona se sienta comprendida, para que la otra persona sienta y perciba que de verdad estamos prestando atención. Y con ello hay un mensaje implícito que sos importante. Porque a lo que no es importante, muchas veces, ¿qué hacemos? No le prestamos atención. Pero si yo te estoy prestando atención, es porque es importante lo que tenés para decir o porque vos sos importante para mí. De ahí que surjan frases, incluso libros que hablan acerca de la importancia de aprender a escuchar. Y en este caso, esta frase nos dice, si hablar es una necesidad humana, escuchar es un arte de entendimiento que no toda persona posee. Porque como ya hablábamos anteriormente, para la comunicación es esencial no solo el saber hablar, el saber expresarnos, sino ante todo, el buen comunicador, la buena comunicadora es quien además sabe escuchar. ¿Qué no es escuchar? Ya antes hablábamos de que no es lo mismo oír que escuchar. Ya hablábamos de que hay distintos tipos de escucha y que dentro de esos hay un par que se asemejan más al oír. Pero a veces pensamos que yo estoy haciendo de verdad un ejercicio de escuchar porque yo me quedo callada, yo me quedo callado, yo no interrumpo mientras la otra persona está hablando, sino que yo dejo que la otra persona hable y permanezco en silencio. Pues permanecer en silencio hasta que la otra persona acabe de hablar no es necesariamente escuchar, porque puede que usted permanezca en silencio, pero mientras la otra persona habla, su cerebro está como el de Homero Simpson, el de Homer, con los platillos y el monito, ¿verdad? Ahí, o usted está pensando en qué fue lo que desayuné hoy. Ah, sí, hoy me desayuné unas tostadas con unos huevitos. Qué rico. Para el almuerzo podría preparar, y mientras tanto la otra persona sigue hablando. Para el almuerzo, ¿qué me podría preparar? Oh, sí, por ahí hay unos platanitos. Qué bueno unos platanitos al horno con queso. Y la otra persona seguía hablando. Y cuando la otra persona termina de hablar y te dice, ¿te quedó claro? Y vos, ajá, sí. ¿En serio usted me escuchó? Sí, sí, por supuesto. Me parece totalmente, sí, coincido. Y usted dice, pero yo estaba escuchando porque yo no hablé en ningún momento, yo no la interrumpí. Es que no es solamente no interrumpir, es realizar un esfuerzo para centrar mi atención en aquello que la persona tiene para decir. A algunas personas, y me incluyo, a veces este proceso se nos vuelve más complejo. Hay cosas, déficit atencional, para algunas personas es la ansiedad, las ocupaciones del día a día que hacen que sea más complejo. En este caso es importante tomar espacios y en algunas ocasiones decirle a las personas, a nuestros interlocutores, interlocutoras, en este momento no tengo, por más que quiero, el tiempo para prestarte la atención que mereces. ¿Te gustaría que conversáramos más adelante? Voy a terminar esta tarea o voy a avanzar en este trabajo hasta un punto en el que pueda tomar unos minutos, un tiempo para hablar con vos, pero que puedas
expresarte y toda mi atención se centra en vos. Ese es un proceso complejo, hay que manejarlo y saberlo manejar mucho y está pasándole mucho a quienes estamos aún en teletrabajo, pero les está pasando mucho a quienes tienen niños o niñas en casa, porque de pronto tengo que responder 50 correos de las jefaturas, presentar no sé cuántos informes, hacer esto, hacer lo otro y tengo a mis niños cerca diciendo, ¿por qué mamá está en casa y no está jugando conmigo? Porque mamá está en casa y no me está prestando atención y yo quiero que me preste atención porque lo que yo a mis 4, 5, 6, 7, 13 años tengo para decir es importante. Y cuando llego y le hablo, lo que me dice, sí, sí, mi amor, sí, sí, no me esté molestando, papito, tengo que sacar eso, ya, ahorita lo vemos. Es necesario que conversemos primero para los límites y el respeto de los espacios de teletrabajo, de teleaprendizaje, de telecolegio, como sea que se le esté llamando, no sé, el aprendizaje virtual, hablar sobre el manejo de estos espacios y aprender a expresar antes de una falsa escucha de, sí, sí, habla, yo aquí estoy, pero no estoy. Antes de esto, hablar con honestidad y decir, necesito sacar esta tarea. No es que sea más importante que vos, pero necesito sacarla porque es urgente. Cuando la termine o ahora cuando almorzamos, voy a sacar el tiempo porque te mereces que te preste la atención real. Y tampoco es escuchar si cuando la otra persona habla, yo lo que estoy pensando es en mi discurso. Es más, hay personas que mientras el otro o la otra habla, se quedan pensando en 50 historias y posibles respuestas, entonaciones. Es más, piensan la posible respuesta que le da el otro. Y recuerdo en una de estas películas, creo que es el Doctor Strange, el que ve como diferentes universos y alternativas y futuros posibles. Y hay personas que les pasa eso, sin tener un superpoder. Mientras la otra persona habla y ellos dicen que escuchan, lo que están pensando es, bueno, si yo le respondo A, probablemente la reacción sea B. No quiero lidiar con B ahorita. Tal vez si le respondo C, puede que la otra persona reaccione de tal forma. Y mientras están en eso, ni siquiera siguieron prestando atención al mensaje de la otra persona. Escuchar es de verdad prestar atención, orientarnos a lo que las otras personas tienen para decirnos y muchas veces la escucha es simplemente eso, escuchar. La otra persona no siempre necesita que le digamos algo. A veces decimos algo para llenar un vacío porque en el fondo no estábamos prestando atención. Cuando prestamos realmente atención, vamos a determinar que hay ocasiones en las que mis palabras, lo que yo en teoría quiera decir después, o en teoría tenga que decir, no son más que formas de callar el silencio o un deseo no tan consciente de querer tener la última palabra, porque si en realidad estoy escuchando, voy a saber cuándo mi respuesta asertiva y acertada es un silencio y que la otra persona sepa que estoy aquí, que estoy ahí, para él o para ella. Eso es no escuchar. Por el contrario, escuchar implica procesar lo que estoy oyendo, darle un significado en mi cabeza y hacer un esfuerzo por intentar comprender, como hablábamos, desde la escucha activa y desde la escucha empática, desde el lugar de la otra persona, aquello que me está compartiendo. Porque escuchar requiere cercanía. Y cercanía, y sobre todo en estos tiempos, hablamos no de una cercanía física. ¿Cuántas veces estamos en un lugar a la par de alguien y le estamos hablando y la otra persona ni atención nos presta? Pero tal vez estamos en la distancia y hay otra persona que realmente nos escucha. Entonces, escuchar requiere cercanía, mas no necesariamente física, sino una cercanía emocional. Cuando hablamos de un espacio casi compartido, donde podemos entender cómo se siente la persona que me está contando su historia, sus ideas, sus creencias, sus emociones, y desde ese espacio conectar con esa persona. Escuchar habla de complicidad, habla de sintonía. Y esto no surge de la noche a la mañana. Se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar con interés genuino
en la otra persona, con un interés genuino que nos obligue a no solo ver hacia adentro, sino dirigir nuestra mirada hacia afuera, hacia el exterior, hacia quienes están allá, y también paciencia. Paciencia para con el otro, para con la otra, porque a veces cada idea, cada pensamiento que no voy a juzgar, y es paciencia, porque incluso tal vez lo que me está contando ya lo hemos hablado, paciencia y sobre todo paciencia conmigo cuando me distraigo, paciencia conmigo cuando me apresuré a juzgar, paciencia conmigo cuando me sorprendí interrumpiendo, paciencia para saber que es un proceso que requiere de constancia, entrenamiento, disciplina y que voy a ir formando, transformando todos los días con el afán de mejorar. Nos dice Ismael Cala, un autor reconocido, entre ellos tiene un libro que se llama justamente El poder de escuchar o El poder de la escucha. Nos dice en este libro, el poder de escuchar es una herramienta universal al éxito que nos permitirá comprender a nuestros semejantes y compartir a plenitud con ellos y ellas. Escuchar exige entonces, a modo de resumen, concentración, prestar la atención debida a la otra persona, empatía para procurar entender el mundo desde su visión sin olvidarme de mi propio mundo, compromiso con la otra persona, ese compromiso de realmente estar ahí, ese compromiso de realmente conectar y además ese compromiso que tiene que ver con la confianza en lo que la persona nos está comentando. Y finalmente hablamos de prudencia, esa prudencia que nos va a detener cuando queremos interrumpir, esa prudencia que nos va a detener cuando queremos juzgar, esa prudencia que nos va a detener cuando vamos a cambiar el discurso de la otra persona para hablar de mí, yo. Eso es lo que nos exige escuchar. Y como les decía, también nos exige paciencia para con nosotros y nosotras, porque es un proceso que no todas las personas dominan, es un proceso que no siempre se nos ha enseñado, pero que podemos entrenar. Ya para ir cerrando, hablemos de la escucha activa durante la pandemia. Tal vez ya no tanto del confinamiento, porque repetimos, en algunos lugares del mundo las medidas de confinamiento siguen iguales. En otros más bien hasta están tomando medidas más fuertes y en algunos, como en el caso de Costa Rica, poco a poco empiezan a flexibilizarse las medidas para buscar una interacción social. Pero recordemos, esta interacción no implica que ya no exista un peligro, sino que se sigue recomendando, ante todo, por ejemplo, evitar estar saliendo de casa. Si salimos, tomar las medidas. Y esto va a implicar, entre otras cosas, que hay todavía mucha tensión afuera sobre lo que está pasando, que a veces las personas van a estar molestas, ansiosas, estresadas, y va a implicar además que, como no es que podemos salir ya, como decimos popularmente, a hacer loco, bueno, pues muy probablemente va a implicar que tengamos que compartir o seguir compartiendo durante muchas horas con nuestras personas, con nuestros seres queridos en espacios limitados. Así que hablar de la escucha activa, bueno, de la escucha en general, pero sobre todo de la escucha activa durante la pandemia, es un tema que hoy más que nunca debemos retomar. ¿Por qué? Porque la escucha facilita la convivencia familiar. Ya hemos hablado acá en los webinars del programa Vive Bien de la Caja, hemos hablado acerca de la convivencia, hemos hablado acerca de la asertividad y resulta que como parte de la asertividad o de la comunicación asertiva, como parte de la convivencia, necesitamos aprender a escuchar al otro o a la otra, sobre todo en momentos como este que hemos tenido que permanecer más tiempo en casa y eso ha implicado para muchas personas tener que convivir 24/7 o muchísimas más horas que antes con su familia. Y es compartir con su familia, con los que se lleva bien y con los que no se lleva tan bien. Es convivir, compartir con su familia
cuando tal vez tenemos conflictos que no hemos resuelto y que se andan arrastrando y que no habíamos querido enfrentar y que empiezan a surgir. La escucha nos facilita esa convivencia e incluso la escucha facilita la convivencia aún a la distancia, porque recuerden que seguimos manteniendo relaciones familiares, relaciones con amistades, pese a que no nos hayamos podido ver tanto como antes o pese a que todavía no nos podamos ver. La escucha, perdón, va a facilitar esta convivencia. Y además, la escucha nos ayuda a procesar las emociones. ¿Cuántas veces en estos días hemos tal vez experimentado ansiedad, angustia, miedo, estrés por la situación, que es que si suben los casos, que si bajan los casos, ay, ya vamos a salir a la calle y si se dispara esto y qué va a pasar y a veces lo único que necesitamos es hablar con otras personas, nuestras amistades, la gente en casa, compañeros y compañeras de trabajo acerca de lo que sentimos. Pero no solamente hablar por hablar, sino hablar con personas que nos escuchen y hacer el ejercicio a la inversa, escuchar a personas que pasan por lo mismo y desde ese apoyo, opción 1, sentirnos reconfortados, porque hay personas que experimentan lo mismo, saber que no estamos solos o solas e incluso desde la experiencia del otro o de la otra, ayudarnos o ayudar para procesar de una mejor forma estas emociones que estamos experimentando. Y finalmente, la escucha activa es clave para el liderazgo y hoy, más que nunca, en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, necesitamos personas líderes y lideresas. Y cuando hablamos de líderes o lideresas, recordemos que no tiene que ver con una jefatura, con un puesto o con trabajo. Es que necesitamos líderes o lideresas en la familia, líderes o lideresas en la comunidad, líderes o lideresas, pues sí, también en los equipos de trabajo e incluso con nuestras amistades. Y para esos liderazgos es fundamental que quien está asumiendo el rol de líder o de lideresa escuche a los otros y las otras, lo que sienten, lo que piensan, sus ideas y en función de esta información, marcar el rumbo de hacia dónde nos dirigimos, definir las tareas y los pasos a completar e incluso impulsar nuestra marcha, impulsar el avance. Todo lo que nos rodea tiene un sonido y si estamos hablando no vamos a poder escucharlo. Les decía antes, bastó con unos segundos para darme cuenta de que no había silencio en este espacio donde estoy porque hay carros, porque hay vecinos, porque hay una fuente, porque hay diferentes sonidos. Lo único que tenía que hacer es hacer silencio un momento para poder escuchar. Todo lo que se dirige a mí, toda persona que se dirige a mí me cuenta algo de su ser, de su experiencia. Si yo solamente escucho, pero una escucha falsa, si yo solamente oigo o si solamente estoy escuchando, pero sin salirme del yo, desde mi realidad, pensando todo lo que me está contando lo relaciono con una historia mía, una anécdota mía, o estoy pensando en qué responder, no voy a poder conocerle de verdad porque no estoy escuchándole de verdad. Para escuchar entonces necesitamos cerrar nuestros ojos, abrir nuestros oídos, apagar nuestros labios y encender nuestras orejas, desconectar nuestro cerebro, pero no para que ande por ahí flotando, sino desconectarse de sus propias reflexiones para centrarse en la otra persona y conectar nuestro corazón. Y ahora sí, vamos a estar preparados, preparadas para escuchar, sobre todo en momentos como este, que necesitamos tanto de que nos escuchen y de escuchar al otro o a la otra para apoyarnos y recordar que juntos y juntas vamos a salir de esta situación. Son las 9:01 de la mañana. Mi compañero Marvin, si está por ahí con los comentarios. Anita, sí. Adelante. Perdón, Anita. Anita, tenemos participantes de las 7 provincias.
Tenemos a Andrea Jiménez desde New Jersey, Mariela Espinosa desde el área de salud de Golfito, Arely Cervera, Escuela Tobías Guzmán, Brenes de la Abuela, Terry y James Fernández, Hospital Doctor Enrique Baturano Briceño, Odontología Especializada. Tenemos a CLH del Archivo Clínico Hospital Doctor Enrique Baturano Briceño, Yankle y Yerixa de Guanacaste, La Guinea Carrillo, Fanny Lorena Chávez, Missy Kenzie de Corralillos, Filadelfia, Oscar de Alajuela, INA, Giselle González de Esparza, Stephanie Salas desde La Guásima de Alajuela, Adriana desde San Carlos, Katia Arias Sánchez desde Santa Bárbara. Anita, algunos de los comentarios nos indican acá. Buenos días, gracias por el tema tan importante. A veces creemos que somos muy buenos conversadores, sin embargo, con estas charlas uno se da cuenta que hay que silenciarse un poco. También nos indica, ¿y qué puede hacer uno cuando uno está conversando de algo y no le ponen atención? Al final te preguntan qué pasó. Yo en lo personal me siento mal porque uno habla y no te están escuchando. Me da más pena a mí que a la persona que habla conmigo. Algunos de esos comentarios. Después tenemos aquí, Anita, qué pena me da. A mí me ha sucedido últimamente que ando dispersa y me cuesta enfocarme en lo que me dice alguien. Siento que es por el estrés y ansiedad propia de esto que estamos viviendo en el mundo, porque antes yo no era así. Por dicha soy consciente de ello, pienso y me esfuerzo para mejorarlo. Esos son los comentarios que tenemos, Anita, en este momento. Ok, bueno, en primer lugar, ¿qué hacer cuando descubrimos que estamos hablando y no se nos está prestando atención? Creo que pasa por un ejercicio en el que reconozcamos cuáles batallas tenemos que luchar. Suena muy feo hablar de batallas y esas cosas, pero sí tenemos que aprender a discernir. Yo realmente quiero desgastarme física y emocionalmente en compartir, en hablar sobre algo que es importante para mí con personas que no me están prestando atención. Quizás el asunto sea, podría revisar bueno, pues, digamos, podría revisar como opción 1 la forma en la que estoy planteando el mensaje. Tal vez sea que la forma en que transmito el mensaje no está logrando calar, pero si es que para las otras personas mi mensaje no es relevante, bueno, quizás sea conveniente que me permita, que me dé el permiso de compartir con otras personas para que mi mensaje sea tan relevante y decir, bueno, en este caso no me voy a desgastar, no voy a seguir hablando con estas personas. Recordemos, eso sí, que yo no puedo cambiar al otro o a la otra. Intentar cambiar al otro o a la otra en muchas ocasiones es un desgaste que no me lleva más que a la frustración. Así que entonces lo que voy a hacer es definir en qué escenarios, en qué momentos. Primero, como les digo, reviso mi mensaje. A veces pasa que las personas, no digo que este sea el caso, pero a veces pasa que las personas tal vez hablamos desde la negatividad, desde el pesimismo o de una posición de víctimas, o hablamos muy apresuradamente y no estamos entendiendo el contexto también de el entorno en el cual vamos a decir o a enviar nuestro mensaje. Es decir, si hay varias personas hablando al mismo tiempo y yo decidí empezar una conversación, y estoy interrumpiendo a los otros o el mensaje no tiene nada que ver, muy probablemente no se preste atención. A veces, como les digo, tiene que ver con la forma. Entonces, el ejemplo que daba es que en esta casa piensan que yo soy, muchas veces hay mensajes que parten desde la victimización y a las personas les cansa y dice, ay, no, otra vez empezó con la cantaleta, ¡pup! Desconectar. En estos casos, lo que me toca es a mí revisar el mensaje, pero en otras, no importa qué tan bonito o qué tan feo hable yo, no importa si yo tengo o no tengo la razón. Si
en las circunstancias, por la ansiedad, por la preocupación, no es el momento, tampoco me van a prestar. Y hay otras en las que no soy yo, es que es el otro o es la otra que realmente no presta atención, es el otro o es la otra que está tan lleno de sí mismo, tan llena de sí misma, que no va a prestar atención a lo que tengo para decir. Así que yo decido si me desgasto o si dejo y entiendo que con esta persona no voy a comentar, o lo que comente tal vez no va a ser tan profundo, no va a tener tanto que ver conmigo, porque para la otra persona no es importante. Y empiezo a transmitirme mensaje a aquellas personas que realmente lo valoren. Ahora, como les digo, yo puedo en otro, si es una situación que se presenta una, dos veces, yo puedo en otro momento decirle a estas personas, vean, ha pasado en tales ocasiones que he estado comentando algo que para mí ha sido relevante y siento que usted, y me he sentido triste, decepcionada, frustrada, porque ustedes no demuestran prestar atención ni están respetando aquello que yo tengo para decir. Me gustaría que cuando vayamos a conversar en esta casa, en este lugar de trabajo, en fin, donde esté, procuremos prestarnos atención. Y si no tenemos el tiempo, lo comuniquemos para que evitemos estar hablando al aire cuando lo que tenemos para decir se considera importante. Pero como les digo, es darnos el permiso de discernir cuándo hablar y cuándo mejor reservar nuestro mensaje para otras personas que sí lo valoren, porque el problema es lo que decía por ahí, la misma participante o el mismo participante, muchas veces nos terminamos sintiendo mal porque el otro o la otra no nos prestó atención. Y el otro tema o el otro comentario que plantearon por ahí tuvo que ver con el cómo nos está pasando. Bueno, sí, a algunas personas, bueno, en realidad muchas personas han experimentado durante esta pandemia ansiedad, miedo, estrés, lo que estábamos hablando. Y entre otras cosas, también se han vivido duelos. Personas que han vivido duelos por pérdidas cercanas, seres queridos y demás, pero también estamos hablando de esos pequeños duelos asociados a el COVID. Para algunas personas el no poder salir de casa todos los días ha representado duelos. Para algunas personas el tener que suspender sus planes ha representado duelos. El asunto es que ansiedad, miedo, estrés, duelos, esos diferentes procesos emocionales demandan mucha de mi atención porque es mucho lo que tengo que procesar y efectivamente hacen que, como decía la compañera o el compañero de este mensaje, nos mostremos dispersos, dispersas, nos cueste concentrarnos y nos cueste prestar atención a la otra persona. En este caso, la honestidad y la empatía para entender cuando le está pasando a los otros y a las otras en mi entorno, pero también la honestidad para decir, hey, disculpa, es que estos días con tanta cosa he estado un poco más dispersa. ¿Te molestaría si te molestaría contármelo de nuevo? ¿Le molestaría comentarme otra vez? Voy a prestar más atención. No es que no sea importante lo que tiene para decir, para mí es realmente importante y por lo mismo sé que no le estaba prestando la debida atención, pero no porque no sea relevante, sino porque mi ansiedad, mi miedo, las preocupaciones, hoy me están jugando una mala pasada. Entonces es también una forma. Y lo importante es que esta persona que nos comentó en el chat tenía toda la razón al decir que está haciendo su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo. Eso es lo importante. No solamente quedarme con él, estoy haciendo mal tal cosa, sino en, ya sé que estoy haciendo mal esto, ¿qué voy a hacer para mejorarlo? Y empezar a hacer o a realizar aquellas acciones que me permitan mejorar esta situación inicial. Marvin, ¿tenemos más comentarios o preguntas? Sí, Anita, tenemos de Ana Álvarez, dice, sí, la verdad uno se siente mal al ver la reacción de otra persona que no toma interés de lo que uno está conversando. Este tema es muy importante y es de mucho aprendizaje. Mensajes que están entrando ahorita, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias, Marvin. Bueno, si no tenemos entonces, tal vez para aquellas personas si quieren hacer alguna pregunta, no sé si qué les ha parecido el tema, el desarrollo del mismo. Como les digo, si tienen alguna pregunta, alguna consulta puntual, algún otro comentario, ese es el momento para hacerlo. Y mientras tanto, recordarles que, bueno, por ahí Víctor ha estado colocando el enlace para que reporten la sintonía. Como les decíamos al inicio, su reporte de sintonía es importante para nosotros y nosotras, y además invitarles porque después de este sigue otro webinar ahorita a las 10 de la mañana y por la tarde a las 2:30 vamos a tener otro live stream, tanto en Facebook como en YouTube, donde vamos a conversar también sobre otro tema interesante o importante en general para la vida, pero que además pues tiene su aplicación en estos momentos. Marvin, ¿nos han entrado más mensajes? Ujú. Anita, vamos a ver. Nos dice Barrantes Chávez, ¿cómo manejar el estrés de escuchar a un familiar solo en modo negativo? Uno quiere que piense positivo, pero no lo logro. Sonia nos dice, cuando las personas nos cuentan sus asuntos, ¿cómo llevar a un equilibrio para que no nos afecte? Esos serían los dos comentarios que están entrando. Ok, bueno, L. Barrantes, con lo de escuchar. Es importante recordar esto que mencionaba hace un rato y que hemos mencionado en otros de los temas. Es importante que tengamos presente que yo no puedo cambiar a nadie, absolutamente a nadie. A la única persona que yo puedo cambiar es a mí. Yo no puedo cambiar a los otros, a las otras, solo a mí. Por lo tanto, en este caso, cuando nos exponemos a personas que únicamente tienen un discurso, un pensamiento negativo, ese pensamiento termina afectándonos también a nosotros y nosotras. Yo puedo en algún momento plantearle a la otra persona elementos positivos para que cambie su forma de pensar, pero no puedo obligarle a que cambie. Si pese a que yo hago sugerencias o planteo escenarios que cambiarían esa realidad para que esa persona piense de forma más positiva y sigue pensando de forma negativa, en este caso, quien tiene que cambiar soy yo. Y en este caso, el cambio puede ser opción 1, literalmente me distancio de esa persona que aunque compartamos por cuestiones de trabajo y demás, esta cercanía emocional la vamos a reservar porque es una persona que por su negatividad nos termina haciendo daño. Así que mejor, igual si es familia, aunque estemos en la casa, un distanciamiento donde nos posicionamos para hablar con cortesía y con respeto, con honestidad. Vamos a hablar sobre lo más básico, pero cuando empezamos con los discursos y empieza a irse hacia el lado negativo, vamos a decirle, mira, tengo que hacer otras cosas en este o incluso decirle directamente, yo entiendo que lo que estás viviendo te afecta, pero a mí también me afecta escuchar únicamente comentarios negativos. Por lo tanto, aunque me encanta compartir con vos, he decidido que en el momento en el que empeces a hablar únicamente desde la negatividad, voy a tomar una distancia. Y no estás, como te digo, o sea, no estás alejándote por completo de la persona, pero sí estás tomando una distancia sana para evitar que esa negatividad nos afecte. Entendiendo que, ya se lo dije una vez, si la persona sigue, soy yo quien decide y quien hace el cambio y ya no se queda ahí exponiéndose a ese mensaje negativo y que afecta y que tenés ahí para dar o para decir, o que tiene ahí para dar o para decir. Y el otro elemento es cuando, además de plantear ese distanciamiento, es que yo emprenda a generar mi escudo protector, como se habla ahora del escudo contra el COVID y demás, empiezo a generar un escudo protector, pero en este caso para mi cerebro, para mi mente, para mis ideas y para mis emociones, donde yo aprendo a establecer límites y defino que ese discurso y ese mensaje no me va a afectar. O como se decía antes, y además desde un discurso
popular y pachuco, decían por ahí, 1 litro de aceite y que todo me resbale, decían antes. Bueno, un poco en esa línea. Hay una persona con un discurso negativo. Yo no puedo cambiar a esa persona. El problema es que ese discurso me empieza a afectar. ¿Qué hago? Como yo no le puedo cambiar, me distancio. Como no me puedo distanciar, empiezo a concentrar mi mente y mi atención en pensamientos positivos, optimistas, donde ante aquellas cosas que me plantea esta persona, yo ahí sí no voy a aplicar una escucha activa, todo lo contrario, cierro y me enfoco en lo positivo. Que cuando esa persona lanza un problema, yo estoy pensando en 5 soluciones para proteger mi mente, mis emociones de toda esta negatividad. Esto, como les digo, sobre todo entendiendo que no puedo cambiar al otro o a la otra. Y de igual forma, cuando Sonia nos habla sobre cómo nos afecta cuando otras personas nos cuentan sus asuntos, es de sí aprender lo que bien planteaba, un equilibrio, aprender a tener un equilibrio donde no significa que yo nunca voy a escuchar a nadie porque tenga un problema. No, claro, yo puedo escuchar a las personas, escucharles en los problemas. Si me piden un consejo, se lo doy. Si no me están pidiendo un consejo, no tengo que darlo, pero también dándome mis espacios. Es decir, si vos venís y me contás una situación hoy, una situación negativa que te está afectando, yo te puedo escuchar. Y si me pedís un consejo, hasta te lo puedo dar. Si no me lo pedís, insisto, no lo doy. Si vos venís mañana y me planteas un problema similar, probablemente tenga que empezar a tomar cierta distancia. Y si pasado mañana pasa lo mismo, y si todas las semanas, si cada vez que te veo me hablas de un dolor nuevo, de una dolencia, de una enfermedad, de un síntoma nuevo, si cada vez que te veo me hablas de una deuda nueva o de un problema nuevo, creo que aquí lo que tengo que hacer es empezar a distanciarme, porque una cosa es que yo te pueda prestar una atención y que probablemente hasta por la empatía me conmueva, me afecte y trate de ocuparme de cómo te puedo ayudar a que resuelvas la situación. No me puedo exponer a esto todos los días. Entonces el equilibrio radica en que yo logre prestar atención, pero también establecer límites sobre los mensajes que voy a recibir, la forma en que nos vamos a contactar y el tiempo en que me voy a permitir exponerme a este tipo de prácticas y discursos tan negativos, pesimistas y que nos enferman. Marvin, ¿tenemos más comentarios? Sí, Anita, aquí tenemos dos. Dice, muchas gracias por la charla, excelente profesional. Aprendí mucho no solo para saber escuchar a mis compañeros de trabajo, sino también para no estresarme con personas que no me escuchan a mí. Además, para tener más paciencia con mi hijo, escucharlo más atentamente, no de manera selectiva. Otro de los comentarios dice, me pasa a menudo que alguien que está hablando, bla, 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 estoy al frente, le muevo la cabeza, pero no lo estoy escuchando. Todos de los comentarios que acaban de ingresar, Anita. Ok, ok, listo. Por ahí, para... Ajá. Ok, sí, bueno, en este caso, Eulali, es lo que hablábamos, se trata de trabajar, es un ejercicio en el que tenemos que volver conscientes o consciente la atención que realmente le prestamos al otro o a la otra, ¿verdad? Donde si yo me descubro que no estoy prestando atención, puedo empezar por analizar si es algo en su mensaje, lo que de alguna manera me afecta y por lo tanto no logro concentrarme, o si quizás es que yo tengo también muchas cosas en mi cabeza y quizás lo mejor sería decirle a nuestro interlocutor que necesitamos un tiempo para que yo pueda procesar mis propias emociones, mis propios pensamientos, mis propias reflexiones antes de poder conversar y prestarle la atención que merece. Por aquí también Eulali nos hablaba de poner una barrera de protección, bloqueo mental. Sí, justamente esa es la forma bonita, decente de hablar de ese litro de aceite, pero que al fin de cuentas se convierte en una herramienta para protegernos de esa negatividad. Y también nos dice Sonia Murillo que si esa respuesta que le aplicamos en los negativos también se aplica para las personas críticas, sí. Nada más que con las personas que nos critican, también hay que hacer un filtro adicional donde podamos ver si la crítica que está haciendo
tiene que ver con nosotros o si tiene que ver con ellos y ellas. A veces la crítica tiene que ver más con ellos y ellas, lo que desean, sus frustraciones, sus deseos, etc. Y en este caso, aplica lo mismo el bloqueo mental, el alejarme, el distanciarme y el establecer los límites, pero también cuando sí tiene que ver con algo mío, aunque la forma no sea la más indicada, yo puedo desde una escucha discernitiva extraer del fondo aquellas ideas y mejorar. Porque recordemos que también como parte de las habilidades blandas es importante que aprendamos a aceptar la crítica y la aprovechemos como lo que es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para mejorar. Entonces, en este caso, con los críticos sí podemos aplicar los mismos límites, filtros, pero pasando su mensaje también por nuestros filtros particulares que nos permitan extraer aquello que pueda utilizar en mi favor para mi mejora. Bueno, tengo que son las 10:22 de la mañana. Si no tenemos por ahí más comentarios, más preguntas, invitarles nuevamente a que sigan acompañándonos. Recuerden que estamos todos los días en las mañanas a través de la plataforma Zoom. Tenemos 2 webinars, uno a las 8 de la mañana y el otro a las 10 de la mañana. En el caso de hoy, después de que terminamos esto, pueden aprovechar el tiempo, van, toman agüitas, se estiran un poco, hacen la merienda, la fruta, lo que sea, y a las 10 de la mañana pueden acompañarnos por este mismo medio a través de Zoom con el tema cómo establecer prioridades en la vida. Y luego, en las tardes también estamos desarrollando actividades, solamente que en este caso en la tarde no entran a la plataforma Zoom, sino que se conectan directamente a través de su Facebook o a través de YouTube con los live streams. Son conversaciones en vivo e igual pueden interactuar mediante comentarios. De hecho, les invitamos a que compartan los videos cuando se están transmitiendo en vivo. El día de hoy vamos a hablar acerca de estilos de vida saludables. A las 2:30, pero como les digo, todos los días a las 2:30 de la tarde tenemos diferentes temas para que compartamos mientras nos tomamos ese cafecito, ojalá en familia, y una vez que termine el live, aprovechemos para compartir y debatir acerca de lo que estábamos hablando. Si no tenemos entonces, como les decía, más comentarios, yo creo que llega el momento de irnos despidiendo. Marvin, ¿algunas palabras o comentarios de tu Sí, parte? ok, muchas gracias, Anita, ¿no? También hacer la invitación para que nos sigan acompañando por medio de la plataforma Zoom, en los webinars. También recordarles darle me gusta en YouTube y que se mantengan también en el canal digital. Agradecerte mucho, Anita, excelente tema. Últimos comentarios así que nos hacen llegar, excelente charla. Perdón, parte del programa Vive Bien de la Caja Costarricense del Seguro Social, Dirección de Prestaciones Sociales. Les agradecemos nuevamente el reporte de sintonía, ya que esa es nuestra razón de ser, la participación de cada uno de ustedes. Entonces, nos vemos nuevamente a las 10. Vayan, tómense un cafecito, un fresquito, hagamos unas pausas activas y muchas gracias, Anita. Dios te bendiga, excelente tema. Y de parte del programa Vive Bien, muchas gracias a todos y todas. Nos encontramos nuevamente a las 10 de la mañana. Bendiciones. Gracias, Marvin. Gracias, Víctor. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron con este tema. Y como bien les decía Marvin, aprovechen este ratito y a las 10 les volvemos a ver o nos volvemos a encontrar por acá. Y recuerden, sobre el tema del día de hoy, oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar es un acto que requiere esfuerzo, pero también es un acto y una forma de demostrar el amor hacia las otras personas que están en nuestro entorno. Es un acto donde les demostramos lo importantes que son para nosotros y nosotras y lo importante de aquello que tienen para decirnos. Así que aprovechemos hoy más que nunca para escuchar y para escucharnos. Muchas gracias.